iglesia, que Dios les bendiga a cada uno de los que están presentes en este lugar. Le damos gracias a Dios por este hermoso privilegio. Es un honor estar en la casa de Dios un domingo, que Él nos regala esta oportunidad. En su soberanía un día preparó este lugar para que como pueblo de Dios, habemos de diferentes países acá. Jamás los imaginamos reunirlos en un lugar como este, juntos todos. Y no solamente juntos para una reunión normal, sino para exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo, que es de mucha más bendición para nosotros, porque los beneficiados somos nosotros. Dios sigue siendo eterno, sigue siendo soberano, sigue siendo el Dios creador del universo, contigo o sin mí. Pero nosotros sin Él no somos nada. Lo que necesitamos hacer ese Dios creador de todo, somos nosotros. Él sigue siendo el mismo y siempre será el mismo. Siempre ha estado ahí, sentado en su trono, con toda su grandeza, con todo su poder. Pero nosotros un día no éramos nada, pero hoy somos mucho. Gracias a Él, nada más que a Él. Y por eso es motivo de gozo y alegría estar en su casa. Así los invito a que se pongan sobre sus pies para poder comenzar este hermoso momento que es la predicación de la palabra del Señor Jesucristo. Él es bueno con nosotros y siempre ha sido bueno. Es fiel, aunque seamos infieles, Él es fiel con nosotros. Aunque seamos malos, Él es bueno. Siempre ha estado con nosotros ahí y siempre estará, siempre y cuando seamos fiel con Él. Nos guardemos para Él. Les confieso que normalmente los domingos, cuando la alabanza termina, yo estoy contento, feliz, porque nuestro pastor va a subir a este lugar y predicar la palabra. Pero hoy no fue así. Hoy había aflicción y preocupación conmigo. Pero en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Así los invito a que vayan a la Escritura. Vamos a estar yendo al libro de Lucas, San Lucas, capítulo 4, versículo 1 hasta el 19. No, perdón, vamos a estarlo leyendo del 16 hasta el 19. San Lucas 4, 16 hasta el 19. Bendito sea su nombre. Me contesta con un amén cuando todos lo tengan. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vengamos en palabras de oración, llévenme en oración, que sea Dios hablando a través de mí. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia una vez más, Padre de la gloria, después de haberte adorado, después de haber elevado cánticos a ti, después, Dios mío, de haber entonado cánticos preciosos en adoración a ti. Ahora, Padre amado, me presento delante de tu presencia hoy, consciente de mi fragilidad, consciente de mi necesidad, Padre amado. No te olvides en esta hora que solo soy polvo y nada más, que simplemente soy un instrumento en tus manos. No te olvides que no soy yo, sino tú en mí, Padre amado. No te olvides que tú eres el que va a hablar a tu pueblo, solamente una vasija de barro nada más. Que seas tú hablando según sea la necesidad que tiene tu pueblo en su corazón. Glorifícate esta mañana y que en el proceso, Padre amado, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado y toda honra y toda gloria sea dada a ti. Te lo pido en tu nombre, Padre amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Podemos tomar nuestros asientos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando bajo el tema el propósito de Jesús aquí en la tierra. Yo considero que este mensaje es un mensaje de esperanza, es un mensaje de aliento que tanto necesitamos hoy en día. Las personas que no conocen a Cristo o aquellos que tratan de negar la existencia de Cristo siempre se han preguntado: ¿y si ese Dios era tan poderoso? ¿Por qué no sanó a todos los enfermos? Si ese Dios era tan grande como decían que era, ¿por qué no se bajó de aquella cruz? ¿Por qué solo sanó a unos pocos? Si ese Jesús tenía tanto poder,
¿Por qué no liberó a aquel pueblo de Roma? Se pregunta la gente y se cuestionan. A veces nosotros también decimos, ¿por qué no hizo más cosas? ¿Sabe por qué? Porque ese no era su propósito. Él tenía un propósito más grande, un propósito más profundo que eso. Él tenía una intención más grande que esa. Y es que el ser humano, amados hermanos, la humanidad tiene ciertos problemas que siempre desde que existe la humanidad han estado en el hombre. Y el hombre nunca ha podido quitarlos y nunca podrá quitarlos. Número uno, en el hombre hay sufrimiento. El sufrimiento del hombre. Mire qué increíble es esto. Desde que el niño nace comienza sufriendo. Desde que el niño nace comienza llorando. Jamás el niño ha experimentado la luz. Y cuando la luz le pega en sus ojitos, el niño siente dolor. Sus pulmones jamás han respirado aire. Siempre ha estado 9 meses en el vientre de una madre. Sus pulmones están de una manera comprimidos. Y cuando el niño respira, sus pulmones se abren y siente dolor. El niño jamás ha experimentado el aire frío del exterior y el niño llora. Por eso es que los niños lloran cuando nacen. El hombre, el ser humano, desde que nace comienza sufriendo. Usted puede poner a un hombre millonario en el mejor hospital, con los mejores tratamientos, puede ponerlo con los mejores médicos y la medicina le puede quitar el dolor físico, pero en su corazón hay un dolor. Él le han dicho, pronto vas a morir. No siente el dolor, pero le han dicho, pronto vas a morir, y no tiene seguridad a dónde va. En él hay una inquietud, en él hay un sufrimiento. Su mente, sus emociones, sus sentimientos están heridos. El hombre sufre constantemente. El hombre sufre constantemente. Hay otro mal en la humanidad, la muerte. La muerte, desde que existe el ser humano, el hombre no ha parado de morir. Generaciones han pasado y el hombre ha muerto. Grandes hombres, grandes filósofos, grandes inventores, grandes personas en la humanidad, grandes capitanes, grandes generales, todos han muerto. Generaciones, grandes hombres de Dios han muerto. La gente, la humanidad, trata de diferentes maneras de evadir la muerte, pero no ha podido. Inventan tantos tratamientos para poder rejuvenecerse, para poder verse más jóvenes, para poder alargar su vida, pero no pueden. La alargan unos años, pero siempre mueren. La muerte no han podido evitarla. Solo sabemos que Cristo Jesús es el único que venció la muerte. Pero el hombre intenta de 1000 maneras evitar la muerte y no puede. Los hombres millonarios invierten millones de dólares a programas de clonación para el día de mañana poder clonarse y supuestamente seguir viviendo. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo, pero no pueden evitar la muerte. Los hombres siguen muriendo. Hay un tercer mal y ese es el pecado del corazón del hombre. El pecado del corazón del hombre está allí. Desde que Adán pecó, el pecado en el hombre lo hemos venido heredando de generación en generación. Y ese pecado, aunque la ciencia se aumente, la ciencia se ha aumentado a pasos agigantados y lo sabemos. Pero ¿sabe qué? El pecado no lo pueden quitar. Inventan máquinas sofisticadas, naves que viajan al espacio, inventan tantas cosas. Si se ha dado cuenta, robots. Yo un día fui a un restaurante y pedimos normalmente, nos sentamos ahí y esperamos que nos llevaran la comida. ¿Y sabe quién llegó? Llegó un robot. Bien sabía dónde iba. Se detenía enfrente de las personas, evitaba las mesas y sabía que iba a llegar hasta la mesa donde nosotros. Yo digo, qué increíble. Así está la tecnología. Pero ¿sabe qué? La ciencia se aumenta, pero el pecado del corazón del hombre no lo pueden quitar. No lo han podido quitar y nunca la podrán quitar. Los médicos y la medicina se ha aumentado también. Han inventado tantas curas para tantas enfermedades, tantas cosas. Hombres preparados, con gran intelecto, con gran conocimiento, cirujanos que pueden hacer operaciones increíbles. Trasplantes de hígado, trasplantes de pulmones, trasplantes de un corazón. Increíble, le pueden quitar a usted el corazón y ponerle otro. ¿Y sabe qué? Pero el pecado del corazón no lo pueden quitar. El pecado del corazón no lo pueden limpiar. Nunca han podido y no podrán limpiarlo. No importa qué tanto conocimiento tenga un hombre, no importa qué tan grande sea su intelecto, no importa quién sea, pero jamás podrán perdonar los pecados del ser humano. Jamás podrán y jamás han podido. El hombre puede extraer, el hombre puede erradicar la pobreza de un país, puede erradicar el analfabetismo de un país, pero jamás podrán quitar el pecado del corazón del hombre. Usted y yo conocemos a alguien, conocemos a un hombre y es la persona de Jesucristo. Él sí puede quitar el pecado del corazón del hombre, solamente Él, y a eso ha venido. Esa fue su misión principal, ese ha sido su objetivo principal. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Y la gente se pregunta, ¿por qué no hizo tantas cosas? Es que Él tenía otra misión. Él tenía un propósito y era ese. Esa era la intención que Él tenía, el propósito que Él tenía. Venir a limpiar y a perdonar los pecados del ser humano. Es increíble. Es normal que si yo lo ofendo a usted, usted me perdone a mí. Es normal que si
que si yo le he ofendido o usted me ha ofendido a mí, nos perdonemos nosotros, es normal. Pero qué increíble que una tercera persona me venga a decir a mí, te perdono por el mal que tú le hiciste a aquella persona. ¿Y por qué tú me vas a perdonar si yo a ti no te he hecho nada? Pero Jesús sí puede hacer eso. Jesús sí puede hacer eso. Jesús sí puede perdonar tus pecados. Jesús sí puede perdonar toda la maldad que tú has hecho. No importa quién se la hayas hecho. Él sí tiene la potestad y el poder. Y a eso vino la humanidad. A eso vino a este lugar, a la tierra. Y aquí en este pasaje se divide de diferentes maneras cómo Jesús cumple su propósito. Cómo Jesús cumplió esta misión. Y número 1, Él dice que vino a dar buenas noticias, a anunciar el evangelio a los pobres. El mensaje de Jesús fue un mensaje revolucionario. Fue un mensaje que causó tanto revuelo en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque las personas que tenían el poder, las personas que gobernaban en el ámbito religioso, eran gente de alta sociedad. Eran los saduceos, eran los fariseos, gentes que gobernaban el pueblo judío, gentes que tenían puestos altos, gentes que gobernaban porque tenían estatus altos en la sociedad. Eran gobernantes importantes, de clase alta, intérpretes de la ley. Esta gente tenía poder. Y si somos sinceros, la gente pobre casi nunca recibe buenas noticias. Siempre anda pensando en que le falta esto. Siempre anda pensando que tiene que ajustar para esto. Siempre anda pensando que se enfermó fulano, mi hijo, pero no tengo para cómo llevarlo al médico. Siempre anda pensando en sufrimiento porque sufre. Las personas pobres son las que sufren más injusticia. Las personas pobres son las que son más oprimidas. Son aquellas que son más señaladas, son menospreciadas. Siempre ha sido así. Durante la historia siempre ha sido así. El rico siempre tiene altas posiciones. Siempre se llena de tantos placeres y deleites. Y así era en aquel tiempo. No nos olvidemos que en aquel tiempo Roma era el que gobernaba. El imperio romano gobernaba. Él era el que imponía. Todos le pagaban tributo a Roma. Ellos eran los que tenían las mayores posesiones. Ellos eran los más ricos en aquel tiempo. El imperio romano gobernaba y la gente estaba oprimida por el pueblo romano. Los pobres eran los que más sufrían. Aquellos que les hacían muchas injusticias. Así vivían en aquel tiempo. Y acuérdense que estaban esperando un libertador. Estaban esperando a aquel que los libertara. Por eso cuando Jesús vino dijeron, este es nuestro libertador. El mensaje de Jesús rompió barreras, rompió esquemas en aquel tiempo. En aquel tiempo si un esclavo o si una persona no podía pagarle a quien le debía una deuda, le podía pagar siendo esclavo de él. Él y su familia eran esclavos hasta que le pagaran la deuda. Es decir, había mucha gente oprimida en aquel tiempo. Y Jesús viene con aquel mensaje. Vengo a darle buenas noticias a los pobres. Y así comenzó su misión. Así comenzó su propósito. Así comenzó su ministerio. Y Jesús siempre se rodeó de gente necesitada. Siempre anduvo a su alrededor, siempre tuvo gente que necesitaban. Gente oprimida. Gente que estaba olvidada por la sociedad. Gente que necesitaba algo por qué luchar, algo por qué seguir adelante. Gente oprimida, gente marginada. Veamos el pasaje de Mateo 15:32. ¿Qué nos dice? Es aquel pasaje donde Jesús alimentó a los 4,000. Allí en esa multitud, allí no andaba gente rica. Andaba gente que necesitaba. Andaba gente marginada. Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús tuvo misericordia de ellos. Ahí estaba la multitud. Mire lo que dice. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, oiga bien, tengo compasión de la gente, dijo, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas, no quiero, dijo. No vaya a ser que se desmayen en el camino, dijo. Mire el corazón de Jesús. Mire el corazón que tenía Jesús, dijo. No quiero enviarlos así, tengo compasión de ellos, dijo. Habían andado 3 días con él, en medio del desierto también. Imagínense 4,000 personas durmiendo en la intemperie tal vez. Allá andaba gente necesitada. Y Jesús tenía compasión de ellos. Jesús tenía misericordia de ellos. Jesús tenía compasión de esa gente. Se rodeaba de ese tipo de gente. Gente que estaba acostumbrada a recibir injusticia. Gente que estaba acostumbrada a que los menospreciaran, a que los juzgaran. Pero Jesús se compadecía de ellos. Jesús tenía misericordia de ellos. Hay otro pasaje cuando Jesús sana a un leproso. En Mateo 8, 1 al 3. Los leprosos eran gente marginada.
gente que se mantenían allá lejos, gente a los cuales estaban lejos de la sociedad. Esa gente andaba hasta cubierta y andaban con una campanita y andaban diciendo en voz alta: yo soy leproso, y la gente se apartaba de ellos. Gente que andaba entre la multitud a veces, pero los veían como la escoria del mundo. Pero Jesús tenía compasión de ellos. Jesús tenía misericordia de ellos. Mateo 8, 1 al 3 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Miren la actitud de aquel leproso. Se postró ante Jesús y diciendo: Señor, le dijo, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero limpiarte, yo quiero limpiarte, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús, teniendo compasión de aquella gente marginada, teniendo compasión de aquella gente pobre. ¿Por qué? Porque a eso había venido él: darle esperanza a los pobres, anunciar buenas nuevas a los pobres, anunciar el evangelio a los pobres. Eso estaba haciendo Jesús. Vemos a ese Jesús teniendo misericordia de esa gente que necesitaban. Eso que Jesús anunciara las buenas nuevas a los pobres era parte de la identidad de su ministerio. Allá cuando Juan estaba encarcelado, Juan el Bautista, y dijo: ¿será este el Jesús que estamos esperando? ¿De verdad será este el que estábamos esperando? Y envió discípulos, dice, a ver a Jesús las obras que hacía. Y Jesús los envió de nuevo y les dijo: miren, díganle a Juan, vayan, díganle lo que han visto. Mateo 11, 4, 5. Allí da a conocer lo que Jesús hacía. Y ahí está lo mismo que le estoy diciendo: dar buenas nuevas a los pobres era parte de la identidad del ministerio de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, Mateo 11, 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Y qué? Y los pobres es anunciado el evangelio. Era parte de la identidad del ministerio de Jesús. Era parte de la misión, del propósito que tenía Jesús. Era parte de lo que él venía a hacer aquí en la tierra: anunciar el evangelio, dar buenas nuevas a los necesitados. ¿Por qué? Porque esa gente era oprimida, esa gente vivía sin esperanza en aquel tiempo. Así hoy en día hay gente sin esperanza. Hay gente que a veces se mira que no tiene motivo ni razón para vivir. Pero Jesús les puede dar un motivo. Jesús les puede dar esperanza. Jesús les puede dar un motivo para vivir. Jesús les puede dar la esperanza del evangelio. Y eso se trata el evangelio de Cristo Jesús. Hay personas con muchas riquezas, que tienen muchas posesiones, pero a esas personas se les hace difícil pasar a la siguiente etapa. Después de pobres, a los pobres materialmente se les hace fácil pasar a la etapa de pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu, dice Mateo 5:3, dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado significa dichosos, alegres y benditos. Dichosos, benditos y alegres son los pobres en espíritu. Aquellos que renuncian a su autosuficiencia, aquellos que renuncian a su autodependencia, aquellos que se rinden ante Dios y dicen: yo no puedo sin ti, yo no puedo perseverar sin ti, no tengo nada que me haga valioso, solo tú me puedes hacer valioso. El dinero, la plata, todo eso no importa, solo tú me puedes ayudar. Y Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es en el reino de los cielos. Bienaventurado usted que está en este lugar, porque reconoce que necesita a Cristo en su corazón, porque reconoce que lo que usted tiene no le pertenece, sino que es de Cristo Jesús. Bienaventurados somos nosotros, porque su palabra lo dice. Bienaventurado el pobre en espíritu. Bienaventurados somos nosotros. Siempre que habló de los ricos, siempre los identificó como las personas que se les haría difícil heredar el reino de los cielos. Allá teníamos al joven rico, que llegó ante Jesús, ante la multitud. Llegó y se postró delante de él y le dijo: maestro bueno, le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo mi Padre es bueno que está en los cielos. Y le dijo: guarda los mandamientos. Aquel joven rico era un joven rico religioso, sabía los mandamientos. Y le respondió: desde mi juventud los he guardado, le dijo. Una cosa te falta, le dijo: vende todo lo que tienes y dásela a los pobres, le dijo. Aquel joven se puso triste porque tenía muchas posesiones y se fue.
Y Jesús le dijo, cuán difícil es al hombre que tiene muchos bienes heredar la vida eterna. Siempre habló de los ricos. Allá contó la parábola del rico insensato que tenía muchas posesiones también, cultivaba y sus graneros un día se llenaron. Pero un día tuvo más cosecha y dijo, ya no me cabe destruir estos graneros, dijo, para poder llenar, hacer unos más grandes y llenarlos, le dijo. Y voy a reposar y disfrutar de todas mis ganancias. Pero le dijeron, necio, le dijeron, esta noche vienen a buscar tu alma, le dijeron. Los ricos siempre fueron identificados de una u otra manera que les iba a ser difícil heredar la vida eterna. Ahí está la historia de Lázaro y rico. Y ya que es rico, dice que el rico se vestía de lino y de púrpura y hacía banquetes con esplendidez todos los días. Pero Lázaro estaba a las puertas, dice que con llagas que los perros lambían sus llagas y deseaba comer un poquito de lo que caían de las mesas de aquel rico. Pero ¿qué pasó? Los dos murieron, dice. Lázaro murió, pero dice que ángeles vinieron y se lo llevaron. Aquel rico murió y fue sepultado y despertó en el Hades, dice. Allá estaba. Los ricos siempre fueron identificados como personas que se les iba a hacer difícil heredar la vida eterna. No quiere decir que no hay ricos cristianos, sí hay, pero les cuesta más. Porque les cuesta hacerse autosuficientes, les cuesta renunciar a su autosuficiencia, a su autodependencia. Se sienten seguros en su imperio, se sienten seguros en aquellos que han construido. Pero aquellos que vamos al día, aquellos que vivimos al día, reconocemos que necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Aquellos que vamos pasando dificultades, aquellos que vamos pasando adversidades, sabemos que Cristo nos sustenta, sabemos que lo necesitamos a Él y por eso estamos aquí, porque somos conscientes de nuestra fragilidad. Bendito sea su nombre. Mira, amados hermanos, esto me dice a mí que el evangelio de Cristo es universal. Esto me dice a mí que el evangelio de Cristo es para todos, para todo aquel que viene a Él en fe y en arrepentimiento genuino y verdadero. Él no le echa fuera. Sabemos que hay lugares donde hay códigos de vestimenta. Sabemos que hay lugares donde usted no puede entrar vestido de cualquier manera. Sabemos que hay lugares como ciertos restaurantes que usted tiene que ir vestido de cierta manera para poder entrar. Hoteles de 7, 5 estrellas que usted no puede entrar. Tiene que tener un cierto estatus social. Sabemos que usted no puede ir a la Casa Blanca y entrar así como quiera. Menos hoy. Mínimo va a ser preso y deportado, mínimo. Pero ¿sabe qué? Una cosa maravillosa le puedo decir, que para venir al reino de los cielos, que para venir a los pies de Cristo Jesús, usted no necesita una posición social, no necesita una cuenta de banco, no necesita muchos carros, solo necesita un corazón contrito y humillado. Y Cristo Jesús no le echa fuera. Eso es Cristo Jesús. Por eso Él vino, para darle buenas nuevas a los pobres, aquellos que necesitamos de Él, a los pobres en espíritu, que reconocemos nuestra condición pecadora. Reconocemos que lo necesitamos a Él. Qué maravilloso es eso, estar ante los pies de Cristo Jesús. Solo necesitamos este corazón humillado delante de su presencia y Él nos los echa fuera. La mayoría venimos de familias pobres. La mayoría venimos de familias que se criaron, amados hermanos, muchas veces sin tener nada que comer. Venimos de familias que necesitaron en aquel tiempo. Aún somos necesitados nosotros. Hoy Dios los ha prosperado. Gracias a Dios por eso. Venimos de familias que no tienen un gran estatus, una gran posición social. Venimos de familias que no son muy reconocidas, amados hermanos, en nuestros lugares. No somos hijos de don fulano, hijos de don mengano. No, somos personas comunes y corrientes. Pero ¿sabe qué? Cristo Jesús ha tenido misericordia de nosotros. No necesitamos un gran nombre. Solo necesitamos un nombre que sea reconocido en el cielo delante de Dios. Solo necesitamos el nombre, un nombre maravilloso, y ese es Hijo de Dios. Él nos ha puesto en posiciones maravillosas. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Que no es por nuestros propios méritos. No es porque nosotros hayamos hecho cosas grandes. Es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso siempre a Él sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza, la adoración. Alabado sea su nombre. Mire que dice Primera de Pedro 2:9. Mire los títulos, mire los nombres que los ha dado Cristo Jesús. Dice, más vosotros, dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Estábamos en tinieblas, pero los trajo a la luz. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, dice, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos nosotros, pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús tuvo misericordia de nosotros un día.
Somos las personas más dichosas, más afortunadas, porque Él nos ha amado a nosotros. Él ha tenido piedad de nosotros. Cuán maravilloso es Dios en nuestra vida. Cuán maravilloso, cuán afortunado es usted. ¿Se acuerdan la historia de aquel hombre que había perdido un perrito una vez? Aquel hombre había perdido un perrito y puso un anuncio y puso las características a aquel hombre. Y decía, se busca perrito. Este perrito dice, tiene sarna, decía. Se le está cayendo el pelo, decía. Le faltan unos dientes, decía. Cojea de una pata, decía. No puede ver de un ojo, decía. Este perrito no es de raza mixta, decía. Y decía, aquí viene lo increíble. Y su nombre decía, es afortunado. Ahora le pregunto a usted, ¿por qué aquel perrito era afortunado? ¿Por qué aquel perrito era afortunado? ¿Sabe por qué era afortunado? Porque tenía un amo que lo amaba. A pesar de sus deficiencias físicas, a pesar de aquellas deficiencias físicas, tenía un amo que lo amaba. Qué irónico, ¿no? Aquel perrito con aquella deficiencia se llamaba afortunado. Ese perrito no daban ganas de abrazarlo, no daban ganas de jugar con él, pero era afortunado. Porque a pesar de eso, el amo lo amaba. Déjeme decir una cosa. Usted y yo no solamente tenemos deficiencias físicas, también tenemos deficiencias espirituales. Pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios que nos ama. Y no solo nos ama, nos declara justos, santos y perfectos delante del Padre. Gracias a la obra redentora de Él en la cruz del Calvario. Somos más que afortunados, usted y yo. Eso somos. Cristo Jesús vino a darle buenas nuevas a los pobres. Cristo Jesús es maravilloso con nosotros. Número 2. Cristo Jesús también vino a sanar y a consolar a los quebrantados de corazón. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Cristo Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a esta tierra a sanar a aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que viven necesitados en el mundo, aquellos que han perdido el sentido de la vida, aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que no quieren vivir más. Cristo Jesús ha venido para sanar esos corazones. Mire estas definiciones de alguien quebrantado. Se refiere a alguien que ha sido destrozado o herido. Un quebrantado de corazón es alguien que ha experimentado el dolor emocional, angustia o desesperanza profunda. En la Biblia el corazón simboliza el centro de las emociones, pensamientos y voluntades. Un corazón quebrantado representa un estado frágil, de extrema fragilidad, donde la persona se siente quebrantada y sin esperanza. Todos los que estamos en este lugar, un día los hemos sentido quebrantados. Un día hemos perdido la esperanza tal vez. Un día tal vez los hemos sentido heridos. Un día tal vez los hemos sentido solos. Un día tal vez hemos perdido el deseo hasta de vivir tal vez. Tal vez alguna vez los hemos sentido apartados y marginados por la sociedad. Tal vez un día sus corazones han sido quebrantados. Pero Cristo Jesús dice que Él ha venido a sanar a los corazones quebrantados. Él ha venido a darnos esperanza a nosotros, sentido de vida a nosotros. ¿Qué puede producir el quebrantamiento? Muchas cosas pueden producir el quebrantamiento. Una enfermedad terminal. De repente tú estabas bien, te tenía salud, gozaba de una salud. Fue al médico y le dijeron, tienes una enfermedad terminal, tienes una enfermedad crónica. ¿Qué pasa con ese corazón? ¿Qué pasa con esa persona? Su corazón se quebranta, su corazón se hiere, pierde las esperanzas, pierde el deseo de vivir. Se siente solo, se siente abandonado, se siente con su corazón quebrantado. Hubo alguien que se sintió así en un momento. Y ese fue Ezequías, aquel gran reformador, aquel que sacó la idolatría del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en idolatría, pero él los hizo volverse de nuevo a Jehová. Y hizo todo lo bueno delante de Dios, hizo todo lo recto delante de Dios. Pero un día el profeta Isaías llegó donde él y le dijo, Ezequías, ordena tu casa, le dijo, porque ciertamente morirás. Según de Reyes 20, 1 al 5. Ordena tu casa, le dijo, porque ciertamente morirás. Dice que en aquellos días, dice que Ezequías cayó enfermo. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice,
Oiga bien, qué tremendo mensaje. Le dijo, ordena tu casa, le dijo, porque morirás y no vivirás. Entonces dice que, mira aquí lo maravilloso, él volvió su rostro a la pared, dice, y dice que oró, dice, a Jehová y dijo, te ruego, le dijo, oh Jehová, te ruego que me hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Dice que, y lloró, dijo Ezequías, con gran lloro. Es decir, no lloró poquito, lloró con gran lloro, dijo. Y antes, dice, miren lo maravilloso, antes dice que es Isaías, el profeta que le había dado la noticia, saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová nuevamente a aquel hombre, dijo, a Isaías diciendo, vuelve, dijo, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa. Y Dios le agregó 15 años más de vida. Ezequías estaba quebrantado, Ezequías tenía un corazón herido, Ezequías oró y lloró delante de la presencia de Dios, y Jehová, Dios le escuchó la oración. Él estaba quebrantado. Es que Él a eso vino, a sanar los corazones quebrantados, aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que no tienen deseo de continuar. Yo no sé tu problema, yo no sé tu adversidad, solo te puedo decir que hay un Dios que puede sanar tu corazón, hay un Dios que puede restaurar tu corazón, hay un Dios que puede vendar tus heridas, hay un Dios que te puede levantar, no importa dónde estés. Pero hay un Dios que ha venido a sanar a los corazones quebrantados. Y ese es el Cristo Jesús que nosotros conocemos. También, amados hermanos, la muerte de un familiar puede quebrantar el corazón hasta lo sumo, hasta lo más profundo. Solo aquel que ha vivido, solo aquel que ha experimentado eso lo sabe. Donde no hay palabras humanas, donde los abrazos humanos no son suficientes, donde las palabras más hermosas no son suficientes, donde mamá, papá no puede consolarte. Allí donde tú no puedes mantenerte en pie porque tu corazón desfallece. Eso puede quebrantar tu corazón. Eso puede quebrantar tu corazón hasta lo más profundo. Pero Dios entra allí en acción. En aquel momento de tu angustia, en aquel momento de tu necesidad, en aquel momento que no te quedan fuerzas, allí a tu oído suenan aquellas palabras de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y allí aquella persona comienza a recobrar fuerza, comienza a levantarse. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a sanar a los corazones quebrantados. Para eso vino a este lugar. Para eso vino a la tierra. Allá tenemos un pasaje del hijo de aquella viuda que murió. Era viuda y solo tenía su hijo. Lucas 7:12-15. Este hijo era su sustento, era su ayuda, era lo único que tenía. Era aquello que le ayudaba a ella. Era su bordón, por decirlo así. Aquel hijo que lo apoyaba, que le sustentaba, pero murió. Aquel hijo murió. Cuando llegó cerca, dice, de la puerta de la ciudad, dice, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, dice, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor le vio, se compadeció de ella, dice, y le dijo, no llores. Aquella mujer estaba quebrantada. Aquella mujer tenía un corazón quebrantado, ni más ni menos, amado. No era menos lo que estaba pasando para que tuviera ese corazón. Y acercándose, tocó el féretro Jesús, dice. Y los que le llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Mire la obra de Jesús. Entonces se incorporó el que había muerto, comenzó a hablar y lo dio a su madre en vivo nuevamente. Jesús teniendo compasión de una viuda, Jesús teniendo compasión de aquella mujer quebrantada. Tal vez a nosotros no lo va a resucitar la persona, pero sí lo va a dar fuerza para continuar. Pero sí lo va a dar aliento. Con el tiempo Él irá restaurando ese corazón. Con el tiempo Él irá sanando ese corazón. Con el tiempo Él va a comenzar a vendar aquellas heridas. Y un día será un recuerdo desagradable, pero seguiremos adelante. Porque Jesús ha venido a sanar a los de corazón quebrantado. Hay otro pasaje de Absalón, el hijo de David, cuando murió.
cuando murió este hijo, a pesar de lo que había sido Absalón, a pesar que había matado a su hermano Amnón, porque había violado a su hermana Tamar, a pesar que andaba persiguiendo a David, a pesar que se inició una guerra revolucionaria, una guerra civil para derrocar a su padre. Cuando aquella guerra fue, Absalón era conocido por su belleza y por su cabellera tan grande que tenía y hermosa que tenía. Pero eso le sirvió. Dice que quedó enredado en su cabello. Y allí lo halló Joab, el capitán de David. Dice que clavó 3 dardos en su corazón. Y más que eso, dice su palabra, que 10 hombres, soldados, terminaron de matarlo. Y cuando fueron a darle la noticia a David, cuando fueron a darle aquella noticia desagradable a David, él no lo podía creer. Él se sentía destrozado. Según de Samuel 18, 32, 33. Fue un etíope que le dio la noticia. El primero llegó corriendo, pero no le dio noticias de Absalón. El segundo sí. Dice, el rey entonces dijo al etíope, preguntó, no le importaba lo demás, solo preguntó por su hijo Absalón. ¿Está bien? El joven Absalón está bien. El etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor, el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Siguiente. Bendito sea su nombre. Entonces el rey dice que se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía, así hijo mío Absalón. Así, hijo mío Absalón decía, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en ti, Absalón? Hijo mío decía Absalón. David estaba destrozado. David estaba herido. David se sentía totalmente sin deseo de vivir. David prefería morir él antes que su hijo. Él había perdido el sentido de la vida. A pesar de lo que había sido su hijo, él había perdido el deseo de vivir. David se sentía destrozado. Pero miren lo que maravilloso. En el Salmo 34, 17 y 18 dice, claman los justos, decía David, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. David había pasado circunstancias difíciles, pero él también sabía que ese mismo Dios que le había permitido las circunstancias, ese mismo Dios lo había levantado. Ese mismo Dios que permite las circunstancias en tu vida, ese mismo Dios que permite las dificultades, ¿sabe qué? Ese mismo Dios puede levantarte, ese mismo Dios puede restaurar tu corazón, porque él ha venido a sanar los de corazón quebrantado. Es una misión, un propósito que él tiene para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. También el pecado produce quebrantamiento en el corazón. El mismo David cuando pecó, cuando cometió aquella maldad, adulterio y asesinato, David se sentía destrozado. David se sentía herido. David se sentía con el corazón compungido. Ahí escribió Isaías, Salmo 51. Aquí tenemos un ejemplo de un verdadero arrepentimiento. Pero a la vez tenemos un ejemplo de un corazón quebrantado, que lo produció el efecto del pecado. Porque David había pecado, su corazón estaba destrozado, su corazón estaba herido. Veamos cómo se sentía. Isaías 51:5, 51:1 al 5. Lo conocemos de memoria, lo hemos escuchado muchas veces. Pero quiero que veamos cómo los sentimientos, cómo se sentía David. Salmo 51:1 al 5. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire cómo decía David, porque yo reconozco mis rebeliones, decía, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, decía, en maldad me concibió mi madre, decía él, y en pecado me concibió mi madre. David se sentía herido. David se sentía con un corazón destrozado. David, el pecado le había quebrantado su corazón. David estaba allí sin deseo de continuar. David tenía ese corazón totalmente destrozado.
El pecado produce quebrantamiento en el corazón. Pero allí mismo en el Salmo 51, David también escribe y dice: los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado, dice. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios, decía David. En el Salmo 147 dice: 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Amados hermanos, el pecado produce quebrantamiento, culpabilidad. Pero si tú vienes de un verdadero arrepentimiento, déjame decirte que Cristo Jesús también puede limpiarte, que Cristo Jesús también puede perdonarte, que Cristo Jesús también puede limpiar tu corazón de tu pecado. Así como hizo con David. David sabía eso. David reconocía que Dios, a pesar de su pecado, a pesar de su maldad, a pesar de lo que había cometido, pero él se presentó humillado, con un verdadero arrepentimiento, con su corazón quebrantado, y Dios lo restaura. Dios restaura esos corazones. Él ha venido a eso. Él vino a eso, a esos corazones quebrantados, a esos corazones heridos por enfermedades, por pérdida de un familiar, por el pecado cometido. Dios puede ayudarte. Dios puede ayudarnos a nosotros. Dios puede vendar nuestras heridas. Dios puede restaurarlos a nosotros. Él vino a eso, a esta tierra. Él tuvo ese propósito, tuvo esa intención. También dice su palabra que Él vino a otro propósito más. Jesús también vino, dice, a anunciar libertad, o a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos. Esa es otra intención, otro propósito, porque Cristo Jesús vino a este mundo. En este tiempo, en aquel tiempo, Jesús libertó a muchos endemoniados. Hizo tantas cosas. Aquellos que estaban oprimidos, aquellos que estaban poseídos por demonios. ¿Pero a qué se refiere? ¿Se refiere a eso? No. En este tiempo las cárceles están llenas de prisioneros. Hay muchas personas cautivas allí. Pero no se refiere a eso también. En aquel tiempo Jesús también libertó a muchos ciegos, le dio vista a muchos ciegos. Pero no se refiere a eso. Hoy en día las personas pierden la vista. Muchas veces nacen de nacimiento ciego y muchas veces por enfermedades pierden la vista hoy en día. Millones de personas no ven, pero no se refiere a esa ceguera. Se refiere a otra ceguera y se refiere a otras personas que están oprimidas. Veamos a quiénes se refiere. ¿Quién es una persona que está cautiva y atrapada y que necesita ser libre por Cristo Jesús? Primeramente, es una persona que está atada, que está atrapada en los vicios, que está atrapada en el alcohol, que está atrapada en drogas, en homosexualidad, todo tipo de inmoralidad. Esas personas están cautivas. Esas personas, muchas de esas personas, si usted platica, ve una tristeza en sus ojos, ve una tristeza en ellos. Usted platica con ellos y ellos dicen, en esas noches lloran. En las noches aquellas personas se lamentan por la pérdida de su familia. Pierden sus esposos, pierden sus esposas, pierden sus hijos, pierden su familia. Esas personas se lamentan. Esas personas lloran, no quieren estar ahí. Pero el pecado, pero la drogadicción las tiene cautivas allí. Estas personas están oprimidas allí. Estas personas quisieran ser libres, pero no pueden. Están allí atrapadas. El consejo de mamá no es suficiente. El consejo de papá no es suficiente. El consejo de los amigos no es suficiente. Los meten a centros de rehabilitación y no son suficientes. Pero Cristo Jesús sí puede dar libertad. Cristo Jesús sí puede libertarlos a ellos. Así como nosotros un día estábamos cautivos, así también Cristo Jesús puede dar libertad a estas personas. Durante la historia, Jesús lo ha hecho. ¿Por qué? Porque a eso vino. A darle libertad. Aquellos que están oprimidos, aquellos que están cautivos por tantas cosas, por tantas circunstancias. También se refiere a aquella gente, amados hermanos, que muchas veces están atados o están siendo cautivados por la idolatría. Hay mucha gente que está allí, que fueron criados, fueron enseñados de esa manera y crecieron allí, crecieron así. Y abrazaron esa fe, abrazaron eso. Pero ¿sabe qué? Yo creo que Cristo Jesús puede hacerlos libres.
Muchos de nosotros pertenecían, algunos tal vez pertenecían a la iglesia tradicional, pero hoy están acá. Hoy están acá. Un día fueron libres de eso. Un día Cristo Jesús los rescató. Un día Cristo Jesús rompió esas ataduras. ¿Por qué? Porque a eso vino Él también. Él vino a darles libertad a aquellas personas que estaban siendo cautivas por la idolatría. Él vino a darles esperanza a esas personas. Él vino a sanar esos corazones. Hay gente atrapada por la fama. Hay gente atrapada por el dinero, que están allí cautivos, amados hermanos. Yo escuchaba la entrevista de uno de los hombres, o el hombre más millonario del mundo, y le preguntaban, este es Elon Musk, todos lo conocemos. Este hombre es tan millonario que los puede dar 10 millones de dólares a todos los habitantes del mundo y sigue siendo millonario. Pero le preguntaban, ¿hay algo que la gente no sepa de ti? Ahí está la entrevista, usted puede verla. Y él respondía con una voz algo cortante, decía, la gente quiere ser como yo. La gente quiere imitarme a mí, decía. La gente tienen la esperanza de un día ser como yo. Yo tengo todo, tengo mi vida hecha. Tengo todo, decía él. Pero les confieso algo, decía él, este hombre. En las noches decía, cuando me voy a la cama a veces me siento solo, decía. No debería ser así, decía él. No entiendo por qué, decía él, pero a veces me siento solo, decía. A veces en las noches voy solo a mi cama, decía, y siento un vacío acá, decía. El hombre más millonario del mundo se sentía vacío, se siente vacío. ¿Por qué? Está cautivo por la fama, el poder y el dinero. Un cantante muy conocido por todos también, el conocido famoso Bad Bunny, también le hacían una entrevista. Y él decía, tengo que confesarles algo, decía. Y aquel hombre cuando comenzaba a decir esto, comenzaba a llorar. Él decía, en un día estuve en un concierto, decía. Habían 100,000 personas, decía. Llevaba 4 canciones, todos cantaban mis canciones. Pero en un momento me comencé a sentir solo, decía. Me comencé a sentir vacío, decía. Abandoné aquel concierto, salí de aquel lugar. Ahí está la entrevista, usted puede verla. Abandoné aquel lugar, digo, y me senté afuera de aquel edificio y lloré. Me sentía solo, me sentía vacío. Tengo dinero para poder retirarme e ir a vivir a los lugares más hermosos del mundo, decía. Pero siento un vacío en mi corazón. Hombres cautivos por la fama y el poder. A veces nosotros lo que hacemos es juzgarlos. A veces lo que hacemos es señalarlo. A veces lo que los miramos como la escoria. Pero ¿sabe qué? Cristo Jesús ha venido a dar libertad. Estos hombres necesitan a Cristo. Estos hombres necesitan a Cristo. Y Cristo Jesús también puede libertarlos. Él puede sanarlos. A veces nosotros actuamos mal. Pero estos hombres no quisieran estar allí. No quisieran vivir eso. Son cautivos por el pecado. Son cautivos por la fama, por el dinero, por las posesiones. Y les cuesta. Quisieran abandonarlo, quisieran dejarlo todo, pero no pueden. Ellos también necesitan de tus oraciones. Ellos necesitan de tu clamor. Ellos necesitan, el mundo necesita de nosotros. Necesita de Cristo. Cristo no está, pero te tiene a ti, me tiene a mí. Nosotros vamos a hacer su obra. Para eso hemos sido llamados. Su palabra dice que cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Eso eres tú. Eso somos nosotros. El mundo necesita de la iglesia. El mundo necesita de Cristo. Hombres y mujeres que los vemos, nosotros los juzgamos, necesitan de Cristo también. Un día formamos parte de ellos nosotros también. A veces se nos olvida que un día estábamos allá. Cristo Jesús nos trajo de la luz, de las tinieblas a la luz. Ellos necesitan también. Y por eso vino ellos. Jesús vino a darle libertad a esas personas oprimidas. A esas personas que están allí cautivas. No quieren, pero allí están. También vino a darle vista a los ciegos. ¿Pero a cuáles ciegos? Aquellos que están ciegos espiritual. Aquellos que no entienden estas cosas. Aquellas personas ciegas espiritual. Esto que hacemos nosotros les parece sin sentido. Esto que hacemos nosotros no le dan sabor. Esto que hacemos nosotros, toda actividad eclesiástica, ellos no le dan sentido. Si usted le dice mañana, el día lunes, fíjate que el sábado estuvimos 7 horas
desde las 8 hasta las 3 en ayuno y oración, primero se van a reír de usted y segundo le van a decir que está loco. ¿Por qué? Porque no entienden. Porque no comprenden estas cosas. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente. Estas personas necesitan que Cristo Jesús abra sus ojos, que esa ceguera espiritual, y Él vino para eso, para darles libertad. Estas personas no entienden las escrituras. A una persona inconversa usted le pone a hablar de la Biblia y parece que le están escuchando, pero usted se da cuenta que no le están escuchando. Están oyendo, pero no están escuchando. No entienden estas cosas. La hallan sin sentido. Encuentran un libro común y corriente. Encuentran un libro como cualquiera. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente. Porque no pueden ver más allá. En cambio nosotros hallamos ricura en este libro. Hallamos paz, hallamos tranquilidad, hallamos las verdades y los principios. Hallamos tesoros que Cristo Jesús dejó en este libro santo. Pero aquella gente no comprende, no entiende. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente. No entienden las escrituras. No entienden los tiempos que estamos viviendo. Esas personas se deleitan en el pecado. Dicen, tanto tiempo vienen anunciando que Cristo va a venir y nunca viene. Eso no existe, eso no va a pasar. No entienden los tiempos, que los tiempos son malos. No entienden que Cristo pronto viene. Él pronto vendrá a levantar a los suyos. Pero ellos no comprenden. Pero nosotros, que Cristo Jesús nos abrió los ojos espirituales, ahora entendemos, ahora comprendemos que estamos en el verdadero camino. Ahora entendemos que hemos venido a la luz de Cristo Jesús. Pero ellos no comprenden estas cosas. ¿Por qué? Porque están ciegos espirituales. Ellos necesitan ser libertados. Las escamas de sus ojos necesitan caer. Y eso solo lo puede hacer Cristo Jesús. Solamente Él puede libertarlos. Y a eso vino Él. A darle vista a los ciegos. También hay otros ciegos espirituales. Los religiosos. Los religiosos también son ciegos espirituales. Aquellos que pertenecen a cualquier otra religión que no sea la religión de Cristo Jesús, que no sea el evangelio de Cristo Jesús, que no sea el evangelio basado en la palabra, son gente que están ciegos espirituales. Son gente que necesitan a Cristo. Un día hay alguien que estuvo ciego espiritualmente y ese fue Saulo. Saulo un día estuvo ciego espiritualmente. Él creía que hacía la obra de Cristo. Él creía que estaba haciendo lo correcto, pero no estaba haciendo lo correcto. Él creía que andaba en el camino correcto. Él creía que estaba haciendo la obra correcta, pero no estaba haciendo la obra correcta. ¿Quién fue Saulo antes de venir a Cristo? Fue un perseguidor de la iglesia. Hechos 8:3 dice que Saulo dice que asolaba la iglesia, dice, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Ese era Saulo. Entraba a las casas y a los cristianos que estaban cantando, a los cristianos que estaban leyendo la Biblia, los arrastraba y los sacaba y los encarcelaba. Ese era Saulo, el que después sería el gran apóstol Pablo. En la muerte de Esteban, dice, él estuvo allí. En la muerte de Esteban, el del primer mártir, Saulo estuvo allí y él dijo, yo estoy de acuerdo, dijo, que lo asesinen. Hechos 8:1 dice, y Saulo dice, consentí en su muerte, dice. Es decir, estaba de acuerdo que ejecutaran a Esteban. Ese era Saulo. Hechos 26:9-11. Allí dice más cosas de las que hacía. Dice, yo ciertamente, dice, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, dice, lo cual también hice, dice, en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, dice, yo di mi voto, dice. Ese era Saulo. Cuando tenían a los cristianos allá encarcelados, cuando tenían a los cristianos allí y decían a aquellos hombres, este es digno de muerte, Saulo decía, yo estoy de acuerdo que lo asesinen. Ese era Saulo. Eso decía Saulo. Yo di mi voto, dice. Y muchas veces, dice, castigándolos, dice, en todas las sinagogas, dice, los forcé a blasfemar, dice. Y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. La zona donde él estaba no le fue suficiente. Consiguió cartas para ir a otras ciudades para seguir haciendo esto. Ese era Saulo. Y creía que estaba haciendo la obra de Cristo, pero estaba ciego espiritualmente. Pero un día Saulo, que iba a Damasco, sabemos la historia,
Iba con cartas firmadas por aquellos hombres. Aquel hombre iba a seguir persiguiendo, a seguir asolando a la iglesia. Pero ese día Cristo Jesús se le apareció en el encuentro. Cristo Jesús se le apareció en el camino. Y Cristo, aquel hombre despiadado, aquel hombre que cometía tantas atrocidades, un día sus ojos espirituales fueron abiertos. Y Cristo Jesús lo llamó a predicar el evangelio para los gentiles. Dijo: le es necesario decirle esto. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi causa? Aquel hombre que asolaba a la iglesia. Muchas veces nosotros cuando vemos a las personas de otras denominaciones o de otra religión, lo que hacemos es condenarlos. Lo que hacemos es mandarlos al infierno. Aquellos que pertenecen a la iglesia tradicional, se nos olvida o se les olvida que muchos pertenecían allí. Ahora muchas veces lo que hacemos es burlarlos de ellos, mandarlos al infierno, cuando no se nos olvida que ellos están ciegos espiritualmente. Cuando se nos olvida que Cristo Jesús los ve como posibles candidatos, así como a Saulo, posibles candidatos para el día de mañana, pueden ser instrumentos en las manos de Dios. Pero nosotros actuamos de maneras indiferentes con ellos. Ellos necesitan a Cristo. Amados hermanos, ellos necesitan a Cristo Jesús. Yo pregunto, si el mundo les ofrece pecado, si el mundo les ofrece oscuridad, si el mundo les ofrece cárceles, si el mundo les ofrece tinieblas, si el mundo les ofrece muerte, si el mundo les ofrece desesperanza, la iglesia de Cristo debemos de ofrecerles esperanza. La iglesia de Cristo debemos de ofrecerles vida eterna en Cristo Jesús. Debemos de ofrecerles el evangelio de Cristo Jesús. A eso hemos sido llamados nosotros, a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Tú predicas a Cristo, enséñales a Cristo, habla de las verdades de Cristo. A eso hemos sido llamados. Ese es nuestro llamado de nosotros. El que salve es Cristo, el que perdona es Cristo, el que restaura es Cristo, el que murió en la cruz de Calvario fue Cristo, el que pagó por nuestros pecados fue Cristo, el que nos redimió fue Cristo, el que nos declara justos, santos y perfectos delante del Padre es Cristo Jesús. A Él vas a predicar tú, a Él vamos a anunciar nosotros, porque a eso vino la humanidad. Él vino a eso, a darle buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle libertad a aquellos que están encarcelados en vicios, en drogas, en tantas cosas, a darle vista a los ciegos. A eso vino Cristo Jesús, y a ese Cristo vas a predicar tú, a ese Cristo voy a predicar yo, porque a eso hemos venido. Allá estaba aquel hombre. Con esto termino. Allá estaba aquel hombre de aquella cruz. Cristo Jesús en medio. Un ladrón a un lado, otro ladrón a otro lado. Estos hombres estaban allí porque merecían estar allí. Los peores malhechores, los más grandes criminales eran crucificados. No cualquiera, sino los peores eran crucificados. Allá estaba aquel que había vivido una vida llena de maldad, una vida llena de atrocidades, una vida llena de maldades. Pero en el último instante, en el último momento, se le quedó viendo a Jesús y lo vio un poco diferente. Vio a Jesús que aquel hombre era diferente, no era como el otro ladrón. Lo vio distinto y le dijo: Señor, acuérdate de mí, le dijo, cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Ese es Jesús. Debemos de saber una cosa, amados hermanos, amigos que están aquí. Debemos de saber una cosa: no hay pecado tan grande, no hay pecado tan profundo, no hay pecado tan oscuro, no hay pecado tan escandaloso que la sangre de Cristo Jesús no pueda perdonar, que la sangre de Cristo Jesús no pueda limpiar. No hay pecado tan grande que Cristo Jesús no haya clavado en aquella cruz. Cristo Jesús puede perdonar el pecado más grande, el pecado más escandaloso, el pecado más profundo. Él lo puede sanar. A eso vino Él. Nosotros, amada iglesia, hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas de Cristo, a darle esperanza al mundo, a hacer luz en medio del mundo. El mundo ya tiene de todo. Usted y yo somos los que le vamos a dar esperanza, anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús. El mundo necesita a Cristo Jesús. Los tiempos son malos, Cristo pronto viene. Anunciemos el evangelio de Cristo Jesús, porque Cristo pronto viene. Y nosotros tenemos una misión: predicar
el evangelio de Cristo Jesús, para que el perdido, para que el oprimido sea libre, para que el quebrantado de corazón sea consolado, para aquel que vive encarcelado en los pisos sea libre, para aquel que vive ciego espiritualmente, Cristo Jesús le devuelva aquella vista espiritual. Pongamos sobre nuestros pies y vengamos en palabras de oración. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, Dios mío, primeramente agradecidos contigo por aquello que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre de la gloria, por traerlos de las tinieblas a la luz, por un día rescatarle. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, Padre amado, pero un día tú tuviste misericordia de nosotros, pero un día tú nos rescataste a nosotros, un día tuviste piedad. Y ahora, Padre de la gloria, estamos aquí no porque seamos dignos, Dios mío, no por nuestros propios méritos, sino por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Ayúdalos a guardarlos para ti. Ayúdalos a permanecer firmes en tus caminos. Ayúdalos, Dios mío, a poder continuar en este camino, a reconocer que no importa nuestra maldad, no importa nuestra iniquidad, tú estás presto para ayudarlo. Tú estás presto para perdonarlo. Tú estás presto para limpiarlo. Tú estás presto allí, Dios mío, para consolar, para vendar nuestras heridas. Conoce la necesidad de tu pueblo. Conoce la necesidad de mis hermanos que están pasando dificultades, que están pasando problemas, que sus corazones están siendo quebrantados por un problema, por una enfermedad, por una dificultad. Pero tú puedes ayudarle, Dios mío. Tú puedes restaurarlo. Tú puedes vendar sus heridas. Ayúdame. Ayuda a tu pueblo. Consuela sus corazones. Dale libertad a aquel que está cautivo por un pecado, por un vicio, aquel que está atado por tantas cosas que el mundo le ofrece. Pero tú tienes el poder y la potestad para librarlo. Ayuda a aquellos que están ciegos espiritualmente. Dales libertad. Libértalos de esa ceguera espiritual. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre de la gloria. Que esta palabra quede impregnada en los corazones de tu pueblo y que haga efecto, eco en su conciencia, en sus corazones. Te lo pido en tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mi tiempo llega hasta acá, amados hermanos, esperando que esta palabra quede grabada en sus corazones y que sirva de aliento. Sirva una palabra que nos impulsa a seguir adelante y anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Invito a nuestro hermano Ramiro que pase a este lugar y él lo va a despedir.